Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para sumergirnos en un tema que, créanme, ha dado muchísimo de qué hablar y que ha conmovido a muchísimas personas. Hoy vamos a charlar sobre algo que a todos nos importa y nos emociona, la relación entre dos grandes estrellas turcas que para muchos marcaron una época dorada en las novelas. Hablamos de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Y es que, como ya habrán visto por el título, hoy vamos a analizar a fondo el mensaje de apoyo que Can Yaman le dedicó a Mehmet Özdemir. Un mensaje que sinceramente llegó al corazón de todos los fans y que nos muestra la profundidad y el cariño que parecen tener el uno por el otro. Pero, ¿qué dijo exactamente Can? ¿Por qué fue tan importante este mensaje? ¿Qué significa para la relación entre ambos? Todo eso y mucho más lo vamos a descubrir juntos en este vídeo. Así que prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada palabra y cada gesto. Antes de que continuemos y como ya saben, si eres nuevo o nueva por aquí, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Tenemos muchísimos temas emocionantes preparados y no quiero que te los pierdas. También, como siempre, un me gusta me ayuda muchísimo para saber que el contenido les gusta y para que YouTube recomiende este vídeo a más personas interesadas. Así que sin más preámbulos, comencemos. El universo de las series turcas es fascinante, ¿verdad? Y dentro de ese universo existen parejas de actores que trascienden la pantalla y se convierten en ídolos, en referentes para muchísimas personas. Can Yaman y Mehmet Özdemir son, sin duda, una de esas parejas. Juntos protagonizaron una de las series más exitosas y queridas de los últimos años, Erkencikus. La química entre ellos era palpable, la conexión que tenían era evidente y sus personajes, Kandibit y Sanem Aydin, conquistaron el corazón de millones de personas en todo el mundo. La serie los catapultó a la fama internacional y aunque ya eran conocidos, Erkencikus los convirtió en estrellas globales. Pero como suele suceder, la fama conlleva muchas presiones y responsabilidades. Y por supuesto, la especulación sobre su relación en la vida real no se hizo esperar. Los rumores, los chismes, las fotos juntos, todo alimentaba la ilusión de los fans, que soñaban con verlos juntos también fuera de la pantalla. La magia de Erkencikus residía en gran medida en la conexión innegable entre Can y Mehmet. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban, y la complicidad que transmitían eran elementos que cautivaron a la audiencia. Era evidente que existía una fuerte conexión, una química que traspasaba la pantalla y que hacía que los espectadores se sintieran completamente inmersos en la historia de amor de Can y Sanem. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó audiencias en todo el mundo, desde Europa del Este hasta América Latina y el Medio Oriente. Erkencikus se convirtió en un fenómeno cultural, y Can Yaman y Mehmet Özdemir, en ídolos de masas. Pero, como decíamos, la fama trae consigo una serie de desafíos. La presión de mantener la popularidad, las largas jornadas de rodaje, las exigencias de los medios de comunicación y, por supuesto, las especulaciones sobre su vida personal. Los fans, enamorados de la pareja que veían en la pantalla, deseaban que esa magia se trasladara a la vida real. Los rumores sobre una posible relación amorosa entre Can y Mehmet se multiplicaron. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y análisis de sus interacciones. Cada gesto, cada mirada, cada publicación era analizada al detalle, buscando pruebas de un romance secreto. Aunque nunca confirmaron una relación, la conexión entre Can y Mehmet siempre fue innegable. Y a pesar de que en ocasiones se han visto envueltos en rumores y especulaciones sobre distanciamientos, lo cierto es que a lo largo de los años han demostrado un respeto y una admiración mutua. Es importante recordar que los actores, al igual que cualquier persona, tienen derecho a su privacidad. No están obligados a compartir su vida personal con el público, y es fundamental respetar sus decisiones y sus espacios. La especulación constante y la presión de los fans pueden ser agotadoras y perjudiciales. Y es precisamente en ese contexto donde entra en juego el mensaje de apoyo que Can Yaman le dedicó a Mehmet Özdemir. ¿Cuándo y dónde sucedió esto? Pues bien, el mensaje surgió en un momento importante en la vida de Mehmet. No voy a entrar en detalles sobre los problemas personales que pudiera estar atravesando, porque eso pertenece a su vida privada y debemos respetarla. Pero sí diré que en momentos difíciles el apoyo de un amigo, de un colega, de alguien que te conoce y te aprecia, es fundamental. El mensaje de Can, en un momento de vulnerabilidad de Mehmet, fue un gesto de gran valor.
Demostró que la amistad y el respeto entre ellos trascienden los rumores y las especulaciones. Y eso es precisamente lo que hizo Khan. En sus redes sociales, en un mensaje que fue conciso, pero a la vez lleno de significado y afecto, Khan expresó su apoyo a Demet. Las palabras exactas, que no recuerdo de memoria porque no es mi intención memorizarlas, pero que podemos encontrar fácilmente en cualquier medio, fueron un reflejo de empatía y solidaridad. Básicamente le hizo saber que estaba ahí para ella, que la apoyaba y que le enviaba todo su cariño y fuerza. Este mensaje no solo fue un simple saludo. Fue una demostración de afecto y de cercanía, un gesto que iba más allá de la cortesía profesional. En un mundo donde la competencia y la rivalidad a veces parecen ser la norma, el apoyo incondicional de un colega es un acto que merece ser celebrado. ¿Por qué fue tan importante este mensaje? Pues en primer lugar, porque demostró el cariño y la admiración que Khan siente por Demet. Y en segundo lugar, porque demostró que a pesar de los rumores y las especulaciones, la relación entre ellos sigue siendo sólida y respetuosa. La industria del entretenimiento a menudo crea una imagen de competitividad y de rivalidad entre los actores. Los medios de comunicación y los fans, en ocasiones, magnifican las diferencias y fomentan conflictos inexistentes. El mensaje de Khan, en este sentido, fue un acto de valentía y de honestidad. Demostró que la amistad y el apoyo son posibles, incluso en un entorno tan exigente como el mundo de la actuación. Este mensaje no solo conmovió a los fans de ambos actores, sino que también envió un mensaje muy claro: en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, es fundamental apoyarnos mutuamente, especialmente en momentos difíciles. Y eso es algo que todos, de una u otra manera, agradecemos y valoramos. La empatía y la solidaridad son valores esenciales en cualquier sociedad. La capacidad de ponerse en el lugar del otro, de comprender sus dificultades y de ofrecer apoyo incondicional es lo que nos hace humanos. El mensaje de Khan, en este sentido, fue un recordatorio de la importancia de estos valores. Además, este mensaje nos da una lección muy importante: no debemos dejarnos llevar por los chismes y las especulaciones. En muchas ocasiones, los medios de comunicación, o incluso los fans, magnifican ciertas situaciones, creando falsas rivalidades o conflictos que no existen. Lo importante es lo que los protagonistas dicen y hacen, y en este caso, las palabras de Khan hablan por sí solas. Es fundamental, como audiencia, ser críticos con la información que consumimos. Debemos evitar caer en la trampa de los rumores y las especulaciones, y centrarnos en los hechos. La honestidad y la transparencia son valores que debemos exigir a todos, incluidos los famosos. Analicemos un poco más a fondo el significado de este gesto. Es muy fácil, en el mundo de la fama, perderse en la competencia y la rivalidad. Muchas veces, los actores y actrices se enfrentan a un estrés constante por mantenerse relevantes, por superar a los demás. Es entonces cuando el apoyo genuino, el verdadero compañerismo, brillan con más fuerza. El mensaje de Khan, entonces, es una demostración de madurez y profesionalismo. Él demuestra que valora a Demet, no como una competidora, sino como una amiga, como una colega, y como una persona que merece respeto y apoyo. La madurez emocional es una cualidad que se aprecia en cualquier persona, pero que se valora aún más en el mundo del espectáculo. Los actores, al igual que cualquier profesional, deben ser capaces de manejar la presión, de lidiar con las críticas y de mantener una actitud positiva. El mensaje de Khan fue una clara demostración de su madurez y de su capacidad para manejar las situaciones con elegancia. Y no podemos olvidar el impacto que esto tiene en los fans. Para muchos, Khan y Demet son más que simples actores. Son ídolos, son referentes, son parte de su vida. Verlos mantener una relación de amistad, de apoyo mutuo, les da esperanza, les enseña valores importantes. Es un ejemplo de cómo la fama no tiene por qué corromper las relaciones, sino que, al contrario, puede fortalecerlas. Los ídolos son modelos a seguir para muchos jóvenes. Su comportamiento, sus palabras y sus acciones tienen un impacto significativo en sus fans. Es por eso que es tan importante que los famosos sean conscientes de la responsabilidad que tienen y que se comporten de manera ejemplar. El mensaje de Khan, en este sentido, fue un ejemplo de cómo los famosos pueden utilizar su influencia para promover valores positivos. Ahora, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Será que veremos a Khan y Demet trabajando juntos nuevamente? ¿Podrían volver a protagonizar una serie? ¿Quién sabe? Lo cierto es que con su talento y su química, cualquier proyecto en el que participen juntos sería un éxito asegurado.
Y aunque no sepamos qué nos deparará el futuro, podemos estar seguros de que, pase lo que pase, siempre contarán con el apoyo mutuo. La posibilidad de que Khan y Demet vuelvan a trabajar juntos es una fantasía para muchos fans. La química que existe entre ellos es innegable y su talento individual es innegable. Si decidieran volver a colaborar, sin duda, crearían un nuevo éxito. En resumen, el mensaje de Khan Yaman a Demet Özdemir fue mucho más que un simple saludo. Fue una declaración de amistad, un gesto de apoyo en un momento difícil, y una demostración de madurez y profesionalismo. Nos recordó la importancia de la empatía, de la solidaridad y del apoyo mutuo, valores fundamentales en la vida. Y sobre todo, nos demostró que la relación entre Khan y Demet es mucho más profunda de lo que imaginamos. El mensaje de Khan fue un recordatorio de que, detrás de la fama y el glamour, existen seres humanos con sentimientos, con problemas y con necesidades. Es importante recordar que los famosos son personas, y que merecen nuestro respeto y nuestra comprensión. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el análisis de hoy. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya servido para reflexionar un poco sobre la importancia del apoyo y la amistad. Quiero agradecerles muchísimo por ver el vídeo, por estar aquí conmigo y por compartir su tiempo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus ideas, sus preguntas. Me encanta leerlos. ¿Qué opinan ustedes del mensaje de Khan? ¿Creen que volveremos a verlos juntos en una serie? Cuéntenme todo en los comentarios. La interacción con los fans es fundamental en la era digital. Los creadores de contenido deben estar abiertos a escuchar las opiniones de su audiencia y a responder a sus preguntas. La comunidad que se crea alrededor de un canal o de una personalidad es un activo invaluable. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que sean fans de Khan y Demet. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.